revisar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, queremos que tu palabra sea directa a nuestro corazón y que tu espíritu provoque, Señor, comezón de oír, que tu espíritu provoque, Señor, la reflexión de lo que tú deseas de nosotros, que tu palabra penetre hasta el alma, hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, que corte todo lo que allí no está funcionando bien, Señor, que aunque duela, pueda hacer cenar toda atadura, que aunque duela, Señor, pueda hacer aquello para la cual ha sido dada. Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que lo que tú dices, que tu palabra nunca volverá vacía, se cumpla en esta iglesia, hoy y durante los días que vienen. Dios santo, que podamos ver que tu palabra provocó efecto en la vida de la iglesia. Señor, conoces a las ovejas y sabes lo que cada una necesita. Por eso ponemos en tu altar todo este requerimiento, Padre, y lo hacemos confiados en que tú eres bueno, Dios grande y poderoso, y lo harás a favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le quería... hoy día tenemos una palabra que Dios me ha dado hace hartos domingos ya, pero no las habíamos podido entregar porque, no era el tiempo. Y quiero preguntarle algo al principio. ¿Cómo se llama usted? Verónica. Usted se llama Germain, Misael, Tiare, Melvin Nicolás. ¿Usted sabe lo que significa su nombre? Sí, victoria total. Yo tengo aquí en mi casa, tengo a una Victoria total, victoriosa. Mi esposa se llama Verónica y Verónica significa victoriosa. Yo tengo una flor en mi casa, delicada y hermosa. Tiare significa una flor, flor de la mañana. Y tengo una mujer guerrera en mi casa y dice que es una mujer guerrera y que es divertida y chistosa. Germain significa mujer guerrera y significa sonrisa, alegre. Y yo me llamo Nicolás, Melvin Nicolás. Y Nicolás significa victorioso del pueblo. O sea, aquí tenemos dos victoriosos. No, si el nombre no es cualquier cosa. Y hay un muchacho que se llama Misael, que significa... ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque cuando a nosotros cuando nosotros nacemos, nuestros padres escogen un nombre. Y ese nombre nos da una cierta identidad, ¿cierto? Yo me llamo Melvin. Mi padre decidió ponerme ese nombre en honor a un maestro que él tuvo en el seminario cuando estudió teología. Entonces, en honor a ese profesor y gran maestro que él tuvo, me puso Melvin. Y me puso Nicolás en honor a mi abuelo, el padre de mi mamá, ¿verdad? Y eso te define una identidad. Entonces, claro, yo debo confesar aquí, mi madre no lo sabe, ¿no? Probablemente mi madre está escuchando el culto ahora. Cuando yo era chico no me gustaba el nombre Nicolás porque yo lo asociaba. Si este nombre, Nicolás, fue el nombre de mi abuelo, entonces yo pequeño razonaba, este es un nombre de viejo. Y por tanto yo no quiero ser Nicolás porque yo no soy un viejo. Razonaba para mí, ¿verdad? ¿Por qué les comento esto, iglesia? Porque ocurre que entonces nuestros nombres definen de alguna manera lo que somos. Hay gente que hoy día es nuestra identidad. Hoy, en el escenario actual en el que vivimos en nuestro país y en el mundo en general, se habla mucho del tema de la identidad, ¿verdad? Mucho se juega cuando hablamos de identidad. Es un proceso, la identidad es un proceso muy doloroso, por ejemplo, en la adolescencia. Los adolescentes cuando comienza su cuerpo a cambiar, cuando los rasgos faciales y corporales empiezan a cambiar, la personalidad se empieza como a definir, los adolescentes sufren
por el tema identitario, y entonces no quieren que su cara se vea de cierta forma, no quieren que el pelo peine para un lado, caiga para el otro lado. Es un suplicio esto, ¿no? Porque están tratando de buscar una identidad única, ¿verdad? Y eso es doloroso. Para mucha gente el tema de la identidad genera muchos problemas en el ámbito relacional, porque como no saben quiénes son, o porque la gente te dice que tú eres de determinada manera, eso genera mucho conflicto. No nos entendemos bien con el otro, ¿verdad? Pero también el tema de la identidad genera para mucha gente profundos conflictos a nivel intrapsíquicos. Hay mucha gente que no sabe quién es, para qué está aquí. Soy esto, soy lo otro, soy una mezcla de todo, soy una cosa rara, soy algo anormal, estoy fuera de lo habitual y de lo normal. Y eso genera muchos problemas intrapsíquicos, que gente que busca ayuda terapéutica, psiquiátrica, precisamente para resolver esa cuestión. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27, la primera cosa que Dios dice allí es que cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Y cuando Dios creó, aquí estoy hablando hombre en términos genéricos, hombre y mujer, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, al crearlo a su imagen y semejanza, Dios le dio una identidad claramente definida. Esto es muy importante, iglesia. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, desde ahí te dio una identidad claramente definida. No era una cosa que uno iba a experimentar después, si será esto, será lo otro, será lo de allá. Dios ya definió tu identidad en el vientre de tu madre. Eso significa que para Dios tú eres. Yo soy Melvin, soy un varón, soy un esposo, soy un pastor, soy un papá. ¿Se entiende? Soy así, Dios me hizo así, es mi identidad que Dios me dio cuando Él me formó en el vientre de mi madre. Ya me dio una identidad. Por tanto, para tener esta identidad que Dios me ha dado, yo no he hecho absolutamente nada, porque Él me dio esa identidad. No tuve que hacer cosas para obtenerla. Él en su diseño perfecto me hizo de esta forma. Él en su diseño perfecto te hizo a ti de esa forma. Fíjese que hay mucha gente que ha sido marcada en su identidad por su nombre. ¿Sí o no? Hay padres que han tenido poca sabiduría y le han puesto nombre a sus hijos evocando ciertas situaciones o ciertos eventos, y han marcado a sus hijos con esos eventos. Hay gente que ha pasado dolores, enfermedades, soledad, decepción, y entonces, en virtud de eso que ha ocurrido, le ha puesto un nombre a un hijo o a una hija y lo ha marcado con ese nombre, ¿sí? Y la gente después tiene un problema de identidad con aquello. Hablaba el otro día con una persona que me decía que gastó mucho dinero en el registro de civil e identificación en Chile para poder cambiar su nombre, porque tenía un nombre que, según esta persona, su madre lo había puesto en virtud de una santa, de una virgen o de una santa que ella era devota, y le puso el nombre de la santa a la hija, y ella decía: yo no soy santa, yo no soy devota, yo no soy católica, yo no tengo por qué estar venerando a una virgen, y por qué debo llevar ese nombre que a mí me genera un problema, ¿cierto? Hay otros que han aprendido que su identidad depende de su adecuación a un sistema, y ahí estamos hablando de que hay gente que creo que sostiene que su identidad depende del estatus que posea o del título que posea. Aquí yo no estoy generalizando, pero de pronto
usted observa gente que porque lleva un cierto uniforme, tiene una identidad. Yo tengo poder, tengo autoridad, pero está dada porque ocupa un uniforme. Y entonces su identidad personal queda camuflada, queda escondida detrás de un uniforme. Yo tengo no sé cómo se llama esto que uno se pone encima con una tifa con el nombre acá, y dice Doctor Anabalón. Entonces, claro, yo me paseo por el hospital, me paseo por la clínica, y entonces tengo una identidad, soy el doctor Anabalón, ¿cierto? Porque lo dice algo que yo tengo puesto aquí, que es una blanco con un cartelito que lo dice, ¿verdad? El otro que es uniformado y entonces tiene una identidad que está dada en el uniforme que ostenta. Y hay serios conflictos. Hay otras personas que desarrollaron una identidad en virtud de lo que se les dijo desde pequeños, ¿verdad? Quienes fueron sus cuidadores, quienes los criaron desde pequeños, le fueron diciendo, lo que pasa es que tú eres esto, y se lo repitieron tantas veces que finalmente esa persona creó y desarrolló una identidad en virtud de lo que le decían. Y estoy hablando en términos tanto positivos como negativos. Hubo niños que de pequeños le dijeron, pero que tú eres tonto, es que tú no tienes capacidad, es que tú nunca vas a salir adelante, y desarrollaron una identidad de perdedor, una identidad disminuida, ¿verdad? Tú nunca vas a poder alcanzar lo otro, porque se lo decían constantemente, ¿te fijas? Y desarrollaron esa identidad de esclavo, identidad de pobre, ni siquiera de pobreza económica, sino que pobreza de adentro, del espíritu, ¿te fijas? Porque todo el tiempo le decían, eso no es para ti, tú eres tonto, tú eres pobre, tú eres hijo de una persona sin gran importancia, tú eres de esta población, tú no puedes salir de esta población. Los criaron y su identidad está conflictuada por lo que escucharon toda su infancia. Y hay gente hoy que su identidad, iglesia, está dada por lo que sienten. Muchos creen hoy día que su identidad depende de lo que sienten. Yo me siento así. He hablado con mucha gente que me dice, pastor, yo a veces siento estas cosas. Entonces, si yo siento estas cosas, quiere decir que yo soy esto. ¿Se fija? En algún minuto en mi vida he tenido ideas y he pensado para mí adentro y he sentido, tengo tanta rabia con este que quisiera matarlo. Lo he sentido de rabia, pero no porque yo haya sentido en algún minuto una rabia y un pensamiento inadecuado de quiero matarlo, significa que yo soy un asesino, ¿se entiende? Porque mi identidad no depende de lo que yo siento, no depende de eso, ¿verdad? He escuchado gente que dice, pastor, pero que de repente me he sentido atraído por el mismo sexo, entonces yo soy gay. No. Me está diciendo que su identidad depende de lo que siente. Y son cosas distintas. Son cosas distintas. La Biblia dice que entonces nosotros debemos volver al diseño que Dios tiene de la identidad que puso en ti y que puso en mí. Quisiera decirte que si tú lees en el libro del Génesis, en el capítulo 25, en el versículo 26... vamos a encontrar acá. Mire, escúchelo bien. Aquí está relatando la historia de Jacob. Mire lo que dice. Dice, Génesis 25, 26. Dice, después salió, este es el ejemplo de Isaac con su esposa Rebeca, que tuvieron hijos, eran mellizos. Y dice en el versículo 25, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Saúl. 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Fue llamado su nombre Jacob. ¿Y sabe lo que significa la palabra Jacob? El engañador, el tramposo. Mire, porque claro, van naciendo los dos gemelos
y entonces sale uno primero y el otro sale agarradito del talón de Aquiles del otro, y entonces le pusieron, este quería como suplantar al hermano, quería hacerle trampa al hermano, le vamos a poner el nombre Jacob, el tramposo, el engañador. Y si usted lee, se va a dar cuenta que en este relato, cuando uno está lejos de Dios, uno puede vivir una identidad que no es la que Dios le dio, y uno puede creer que lo que uno piensa, el nombre que a uno le dieron, esa es tu identidad. Y usted lee el relato que Jacob vivió toda su vida como un tramposo. Le hizo honor a su nombre, ¿se fija? Toda su vida fue un tramposo. Y dice la Biblia, si usted lo lee más adelante, dice de que Jacob fue tramposo al punto que le hizo un trato medio extraño con su hermano mayor. Le dijo, el hermano mayor tenía hambre, oye, dame esa comida, ya te doy esa comida, pero tú me das tus derechos de primogénito. Y le hizo una trampa. Y después dice que hizo otra trampa, cuando su papá ya estaba medio viejito, no veía muy bien el caballero, y entonces dice que Jacob engañó al papá y se hizo pasar por el hermano para que el papá le diera a él los derechos de primogenitura, la herencia, ¿sí? Y se tuvo que arrancar porque el hermano lo quería matar. Y dice que cuando se fue a Labán y conoció a su esposa y tuvo sus hijos, y le hizo trampa al suegro. Y entonces le empezó a hacer trampa en el rebaño con el suegro. O sea, toda su vida vivió con trampa. Y cuando después tuvo que volver a su tierra y encontrarse con su hermano Saúl, nuevamente volvió a hacer trampa. Empezó a poner todo un plan, primero a los más chiquititos, después a los más grandes, un poco para que el hermano no lo matara a él, y si quisiera matarlo, primero matar a los hijos. O sea, había toda una vida vinculada a eso. Dice la Biblia que cuando uno está lejos de Dios, uno puede caer, iglesia, en vivir en virtud de lo que le han dicho que es. ¿Sí? Segunda cosa, en Lucas 6, 4 y 6, Lucas 6, del 4 al 6, ahí está. Perdón, es Lucas 5, estoy equivocado yo. Lucas 5, Lucas 5, versículos 8 al 10. Lucas 5, 8 al 10. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire la imagen que tiene Pedro de sí mismo. Jesús le dice, Pedro, salgamos a pescar. Pedro le dice, no, Jesús, ya fuimos a pescar, pero no resultó nada. Pero bueno, vamos de nuevo. Y cuando fueron de nuevo, hubo una pesca hermosísima, muy abundante. Y entonces dice la Biblia que cuando Pedro vio eso, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dijo, mi identidad es que yo soy pecador y yo vi que tú eres hijo de Dios porque tú hiciste el milagro. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero mira lo que le dice Jesús, versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, Pedro tenía su carácter y él pensaba que no era digno de estar con Jesús porque él era un pecador de mal carácter, era un pecador y además era un pescador que tienen un carácter, un lenguaje, una jerga bastante particular. Entonces él encontraba, esa es mi identidad. Pero resulta de que Jesús lo consideró para mucho más que eso y lo sacó para cosas mucho más grandiosas que solo ser un pescador ahí en el mar de Galilea. Porque no dependía de lo que Pedro pensaba. Pedro pensaba, yo soy un pescador sencillo, sin educación, soy vulgar, no sé hablar bien,
tengo mi genio arrebatado. Mira todos los elementos de identidad que se está diciendo. Soy del pueblo, soy vulgar, sin educación, no sé hablar bien, tengo un carácter arrebatado. Todos esos elementos de identidad, decía Pedro de sí mismo. Pero Jesús, la respuesta que le dio, no temas, porque desde ahora vas a ser pescador de hombres. Es decir, Jesús lo había escogido en una identidad desde el principio, que Pedro no sabía, ¿verdad? Ahora, si tú observas esto, ahora sí, Lucas 7, Romy, me había equivocado yo, Lucas 7, 4 al 6. Hay otro tema. Primero es que tú dices lo que crees que eres. Jesús dice una cosa distinta. Pedro piensa que él es de una manera, su identidad de Pedro. Jesús piensa una cosa distinta respecto de la identidad de Pedro. Otro elemento que te quiero llevar a ver, Lucas 7, 4 al 6, dice lo siguiente: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿De qué están hablando aquí? Había un centurión romano, es decir, un capitán de ejército, que tenía un problema en casa, en el sentido de que uno de sus más fervientes sirvientes estaba enfermo, muy enfermo, y entonces este capitán de ejército romano dijo: bueno, pidámosle a Jesús que Jesús lo sane. Y mire lo que dice la gente, los criados que fueron a buscar a Jesús. Mire la opinión que dan. Dice: y ellos vinieron a Jesús, estoy leyendo en Lucas 7:4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto porque ama nuestra misión y nos edificó una sinagoga. Miren la imagen, miren la identidad del general de ejército. Él es muy digno, él es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que él nos construyó una iglesia. ¿Se fija lo que piensa la gente? En este caso, la identidad de este hombre está anclada en que él tiene un estatus y la gente piensa ciertas cosas. Él es una buena persona. Él merece, Jesús, que tú lo sanes porque él es tan bueno que incluso, fíjate tú, nos construyó una iglesia. Leo más adelante. Y Jesús fue con ellos, versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire, ahí encontramos otra cosa. El tema de la identidad es tan subjetivo, porque mire, toda la gente del pueblo decía: este capitán es muy bueno, él es digno que tú le sanes al sirviente porque él es bueno con nosotros y nos construyó una iglesia. Pero cuando Jesús va llegando a la casa del capitán, el capitán dice: Jesús, no entres a mi casa porque no soy digno. ¿Se fija? La imagen que él tiene de sí mismo, la identidad que tiene el centurión de sí mismo, no coincide con la identidad que tiene el centurión en la opinión de la gente. Ocurre muchas veces que tú y yo pensamos algo de nosotros y también la gente piensa algo de nosotros. Y a veces nosotros quedamos atrapados en lo que creemos de nosotros, o a veces quedamos atrapados en lo que la gente cree de nosotros. Y eso hace que nuestra vida sea una vida con muchos altos y bajos, porque a veces creemos ciertas cosas de nosotros y nos tratamos con mucha rudeza, nos tratamos muy mal, con mucha severidad, con poco amor, con poca misericordia, con poco perdón. O a veces sufrimos porque prestamos atención a todo lo que dice la gente respecto de lo que nosotros somos. Queridos en el Ecuador, yo sé que muchas veces algunos de ustedes han escuchado cosas, pero ¿cómo? Esto es ridículo. Tienen una iglesia donde no tienen un pastor presencial aquí todos los domingos en la iglesia, y así no son las iglesias. ¿Y cómo eso que tienen un pastor allá en Chile que se conecta con ustedes a través de una cámara y que viene cada 3 meses a visitarlo? Eso no es así. ¿Quién dice eso? ¿Lo dice Dios?
Lo dice la gente. Y muchas veces tu identidad de cristiano, tu identidad de hijo de Dios, tu identidad de ser miembro de esta iglesia, Renuevo del Espíritu, queda supeditada a lo que dicen los otros. Y ahí está el problema. Porque nuestra identidad en Cristo no depende de lo que yo digo de mí, no depende de lo que la gente diga de mí, sino que mi identidad en Cristo depende de lo que Dios dice de mí. Quiero que leas en Isaías 43, Isaías 43, y ahí en el versículo 1 al 4, mira lo que dice Dios por medio del profeta a su pueblo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, escúchalo, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Parte señalando una cosa vital, la identidad que Él te da. Lo que tú eres está fundado en dos cosas que lo dice el profeta. Es tu creador, es tu formador. El que te creó varón. El que te formó varón. Eres un varón. El que creó este lente que estoy poniendo, me estoy poniendo ahora, lo creó como lente. Tal vez tú dirás, no, pastor, estas son gafas de sol. Es lo que opinas tú. Y a lo mejor yo digo, sí, en realidad esto es un adorno para ponérmelo aquí para verme más intelectual. Es lo que creo yo. Pero el que creó este lente, lo creó como lente óptico, para ver. Él lo creó así. Por tanto, ¿qué es este? Es un lente óptico, para ver. No lo creó como unas gafas. No lo creó para estética. No lo creó como accesorio de belleza. Lo creó como lente óptico. Por tanto, esto es un lente óptico. Y aquí lo que dice el profeta, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Escúchalo bien, te puse nombre, mío eres tú. Es decir, se trata de que tenemos una identidad dada por el Padre y nadie la puede borrar. Entonces, no es lo que diga la gente, sino que es lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios de ti? Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O sea, cuando tengas tus dudas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos tienes un problema, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, o sea, la cosa está muy mal, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y escúchalo bien, esta parte me interesa mucho, porque a mis ojos, dice Dios, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Me entiende? ¿Qué está señalando? Porque a mis ojos, dice Jehová Dios, fuiste honorable y te amé. Porque yo te hice, yo te formé, yo te di identidad. No lo hizo el mundo, no lo hizo el sistema económico, no lo hizo el sistema social, no lo hizo tus amigos, no lo hizo tus profesores, ni siquiera lo hiciste tú. Yo te formé y te di una identidad. Por tanto, iglesia amada, no es lo que digan los otros lo que define tu identidad, sino que es lo que Dios dice. Esto es complicado, es muy complicado, pero tú tienes que entenderlo a la luz del Espíritu de Dios. No es bueno que hable de mí, pero Dios dice que yo soy pastor.
pero yo por muchos años dije, yo no soy pastor. ¿Se fija? Yo tenía un serio problema de identidad, está clarísimo. O sea, Dios dijo, tú eres pastor. Y yo decía, por ni un motivo soy pastor. Los pastores son así, 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 y yo no soy eso. Yo peleando contra el Creador. ¿Se entiende? Dios dice que tú eres tal cosa, amada iglesia. Eso es lo que eres. Aunque a veces tú no lo quieres aceptar. Aunque a veces la gente te dice una cosa distinta. Pero Dios declaró algo sobre ti. Y eso es imborrable. Recuerdo cuando Dios me llamó de manera brusca hace años atrás. Y puede recordarlo muy bien si usted le pregunta a Alberto, a Silvia, que estaban en esa reunión. Estaba Elvis, Clarita, su mamá. Y cuando Dios lo dijo clarito, tú eres pastor. Y ahí me tuve que decir, bueno, esa es mi identidad dada por Dios. Es lo que Dios dice, no lo que yo diga o crea, no lo que diga o crea la gente. Última cosa quisiera que usted me ayude a mirar. Génesis 32, vuelva al Antiguo Testamento. Génesis 32, si usted revisa en los versículos 28, 32, 28, volvemos al relato de Jacob. ¿Se acuerda que Jacob significa tramposo, engañador? Y él vivió toda su vida como un engañador y un tramposo. Hasta que Jacob entendió qué es lo que Dios dice de él. No el nombre que su papá y su mamá le pusieron. No lo que él creyó todos esos años que era. No la identidad que él pensaba. Él se sentía un engañador y actuaba como un tramposo, porque era lo que él creía. Es mi identidad. Yo soy así. Oigo mucha gente que me dice, pastor, pero es que yo soy así. ¿Qué le voy a hacer? Yo soy así. Y entonces yo escucho y digo, ¿será así? ¿Es lo que él dice que es? ¿O es lo que los que están alrededor le hacen creer que es? ¿Pero qué dice Dios? ¿No es verdad que usted a veces escucha frases como, es que tú eres mal genio, es que eres insoportable, es que tú eres igual que tu papá, es que tú eres igual que tal cosa, pero es que eres mal genio, po? Y entonces te lo dicen todo el tiempo, y al punto que tú llegas a creer. Y yo he hablado con muchos hermanos, pastor, que yo soy mal genio, yo no me sé controlar, porque yo soy así. ¿Te fijas? Llegas a creer que tu identidad es ser mal genio, y te trae problemas con tu esposa, y te trae problemas con tus hijos, y a veces te trae problemas con tus colegas, porque tanto te lo dice el entorno. Cuando tú te buscas y te das el tiempo a preguntarle al Señor, ¿quién soy para ti, Dios mío? ¿Quién soy? ¿Cómo soy según tú, Señor? Mira lo que pasa acá. Jacob estaba creído que era tramposo y esa era su vida, y bueno, ¿qué le voy a hacer? Así soy, y bueno, es lo que hay. Pero versículo 28 de Génesis 32 dice, y el varón, que era el ángel de Dios, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, Dios le cambia el nombre de Jacob, el tramposo, y le pone por nombre Israel, el que lucha. El que lucha y gana. ¿Se dan cuenta la tremenda engaño del enemigo en la vida de Jacob? Lo hizo creer toda su vida que él era intrínsecamente un sujeto tramposo. Pero Dios lo veía no como alguien tramposo, Dios lo veía como que el que lucha y gana.
una identidad absolutamente distinta a la que él pensaba. Y es por esa razón que Dios escogió a Jacob, ahora llamado Israel, y de ese Israel sacó a su pueblo, porque Dios tenía una identidad del principio con Jacob, identidad que había sido trastocada por el nombre que sus padres le pusieron y por lo que le hicieron creer durante toda su vida y por lo que él creyó de sí mismo durante toda su vida. Pero Dios ahora le dice: nunca más serás tramposo, nunca más se te va a llamar así, porque eso no es de ti, eso no corresponde a ti, sino que Israel es tu nombre, el que lucha y gana. ¿Se fija? Cuando te encuentras con Dios, vuelves a tu identidad original. Cuando te encuentras con Dios, vuelves a tu identidad original. Años atrás, con mi esposa, conocimos a una persona sin querer en un centro comercial, una señora que nos estaba vendiendo unos productos, y ella era una centroamericana que estaba de paso en Chile por 5 meses en esa tienda vendiendo, y nos pusimos a conversar. Resultó que ella era cristiana, supo que nosotros éramos cristianos, y ella me decía: participo de una iglesia en Miami, y ella nos contaba: trabajo con la comunidad homosexual de Miami. Y ella nos decía, cuando ella contaba: yo trabajo particularmente con personas transexuales que incluso hicieron apoyo médico para cambiar su fisonomía. Y ella contaba: he trabajado con ellas, con estas personas, y les hemos mostrado la palabra y les hemos dicho: ¿qué es lo que tú crees de ti? Que yo soy una mujer, que yo soy un hombre, que yo soy trans, que yo soy distintos tipos de clasificaciones que hay. Eso es lo que dices tú, eso es lo que dice la gente, eso es lo que dice la modernidad o la posmodernidad. Pero ¿qué dice Dios que eres tú? Y ella nos contaba que cuando le declaraban la palabra: Dios dice que tú eres una mujer, Dios dice que tú eres un hombre y te creó como tal, aunque estés en un cuerpo que no es el cuerpo de un hombre, pero Dios te hizo como un varón. Y cuando eran ministrados en eso, y ella contaba que cuando estas personas recibían la palabra de lo que Dios dice que eran, se provocaban cambios insospechados que ni siquiera hoy la psiquiatría y la psicología pueden y se atreven a abordar. Porque cuando Dios te define identitariamente, no es lo que te dice la ciencia, no es lo que te dice la gente educada, no es lo que te dice tu mente, es lo que Dios ha dicho de ti, tu identidad en Cristo. Pero para eso tienes que estar en Cristo. Cuando tú vuelves a Dios, vuelves a tu diseño de identidad original, porque Él te formó en el vientre de tu madre. Él dijo: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Finalmente, quiero leer en el libro de Lucas, en el capítulo 19, hay un relato allí que usted lo conoce, no quiero entrar en el detalle del relato. Lucas 19, se conoce usted la historia de Zaqueo, ¿verdad? Pero fíjese, usted conoce que Zaqueo se subió arriba de un árbol porque él era bajito de porte, y cuando pasó Jesús por ahí, se paró, miró el árbol y le dijo: Zaqueo, bájate rápido porque es necesario que yo vaya a comer contigo a tu casa. Y entonces él se fue feliz y llevó a Jesús a su casa. Versículo 7 al 9 de Lucas 19. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador. ¿Cuál es la identidad que tiene Zaqueo? Es un pecador, es un ladrón, cobrador de impuestos, es un pecador terrible. Es la identidad que tiene en la comunidad. Y por eso cuando a Jesús se le ocurre ir a comer a la casa de Zaqueo, la gente empezó a murmurar: mira, pero ¿cómo es posible? Va a la casa de un pecador,
alguien que nos ha robado. ¿Se fija la identidad? Y Zaqueo creía que él era un pecador, él creía que era un ladrón, él creía esa identidad. Fíjate, versículo a continuación. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y escucha la declaración: por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham. La expresión "también es hijo de Abraham" indica la identidad de Zaqueo. Para Jesús, Zaqueo es hijo de Abraham, aunque la gente afuera decía que era un ladrón, que era un pecador, que no tenía consideración alguna. Cuando tú entiendes esto, enfrentado con Dios, y Dios te dice: tú eres mi hijo, mi hija, yo te hice así, te escogí para esto, no importa lo que digan los otros, porque no depende tu identidad de lo que digan los otros, depende de lo que Dios dice de ti. Iglesia amada, no se trata de lo que hagas, se trata de lo que eres. No se trata de lo que hagas, se trata de lo que eres. No se trata de lo que tú o los otros creen acerca de ti mismo. Se trata de lo que Dios dice y cree acerca de ti. ¿Sí? Se trata de lo que Dios dice y cree sobre ti. No me gusta ese pastor, no, ese pastor no lo hace bien, no, él nunca debe haber sido pastor, no, es mejor el pastor de más allá. Este pastor, mira, se cae en esto, se cae en lo otro, tiene este drama, tiene el problema de más allá, hablamos, opinamos. No se trata de lo que hablemos u opinemos, porque si Dios dice que ese varón o esa mujer es ungido pastor, eso es. ¿Me entiendes? Él te dio hijos y te dijo: tú eres una madre. Que la otra opina que tú eres una pésima madre, que la otra dice de que tú no sabes cuidar niños, que la otra dice que tú eres una despreocupada, que tú eres poco cariñosa, que no eres hacendosa con la casa. Da lo mismo lo que opine la gente. Dios dice que tú eres una madre. Y si Dios lo dice, el resto es historia. Yo no vivo por lo que diga la gente. Yo vivo por lo que Dios diga de mí. ¿Sí? Quiero invitarte, iglesia, en este día a que hagas ejercicio conmigo de identidad. No creas lo que tú crees de ti. No te dejes llevar por lo que tú sientes de ti mismo. No define eso lo que tú eres. ¿Te doy algunos ejemplos? Moisés mató a alguien. Identidad: asesino. ¿Cierto? Y por tanto, él puede decir: soy asesino. Por tanto, todos los demás pueden decir: es un asesino. Y se le da trato como tal. ¿Y qué creía Dios de él? Dios dijo: él es mi amigo. ¿Te fijas? Imagínate, Moisés tiene identidad de ser el amigo de Dios. Nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Dios dijo: él es mi amigo, aunque el mundo diga es un asesino. ¿Se fija? La identidad de Moisés está anclada en lo que Dios dijo de él. Te doy otro ejemplo. Sara, la esposa de Abraham, se llamaba Sarai. ¿Sí?
¿Cuál era la imagen identitaria que había de Sarai? Una mujer estéril, vieja. Sarai, una mujer estéril, vieja. No puede tener hijos y es vieja. Y cuando Dios le habla a Abraham, le dice: Abraham, ¿sabes que tu señora no se va a llamar nunca más Sarai? Se va a llamar Sara. ¿Y sabes lo que significa Sara? Princesa, madre de las naciones. ¿Te das cuenta? Dios la veía como una princesa, madre de las naciones, no como la mujer estéril y vieja. Cambió absolutamente su identidad. ¿Sabe? Rahab, la prostituta que vivía en Jericó, era conocida como la ramera. Rahab la ramera. ¿Cómo era la identidad que Dios veía en ella? Dios la veía como la colaboradora de Israel, la que permitió que Israel entrara a Jericó y tomara la tierra prometida. Escucha, identidad de ramera o prostituta, y Dios tenía identidad de colaboradora de, al punto que después Rahab fue la bisabuela del más famoso rey de Israel, David, y de la línea genealógica de donde viene Jesús. ¿Te fijas la identidad cómo cambia? Y un último ejemplo. ¿Te acuerdas de la historia del endemoniado gadareno? Ese que estaba poseído por demonios y que Jesús sanó, y los demonios los trasladó a un hato de cerdos que se tiraron por un barranco. ¿Se acuerda de esa historia? ¿Cuál era la identidad de ese hombre? Un tipo loco, trastornado, endemoniado. Este tipo está endemoniado. Esa es la identidad. Su mujer, su hijo, este hombre está endemoniado. Lo abandonaron, vivía en el cementerio, dice. Identidad de enferma psíquico, trastornado, para psiquiatra, para estar encerrado en una clínica psiquiátrica. Está endemoniado este hombre. Esa es la identidad. ¿Y sabes cuál es la identidad que Dios tenía de él cuando Jesús lo sanó? Y le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová Dios contigo. La identidad de Jesús, que este endemoniado gadareno no era un trastornado y endemoniado, sino que fue el mayor evangelista en la región de Decápolis, porque la Biblia dice de que él, donde iba, predicaba del poder de Jesús. ¿Te das cuenta? No es lo que dice la gente, no es lo que siente tu cuerpo lo que te define, es lo que Dios ha declarado de ti en tu naturaleza. Él en tu naturaleza te hizo de una determinada manera, y eso eres. Aunque sientas cosas distintas, aunque pienses, aunque la gente diga, eres de la naturaleza que Dios te indicó. Un perrito, no, voy a hacer un ejemplo. Tengo acá un lorito, un loro, un perico, periquito. Tú le puedes enseñar a hablar, ¿cierto? Y habla, y reacciona, y se ríe. No porque hable, no porque se ría, se convirtió en un ser humano. Sigue siendo un loro. ¿Me entiendes? Su identidad no depende de lo que hace. Su identidad no depende de lo que sienta, sino que su identidad depende de lo que es. Y eso que es, lo ha dado Dios. Yo quiero orar por ti, porque eres una criatura creada por Dios, dándote una identidad que el Padre ha dado. Te quiero invitar para que tú vuelvas al Padre y recuperes la identidad del Padre para ti. La canción que siempre cantamos acá dice: ya no soy esclavo,